temas relacionados a COVID y posteriormente con la ayuda del doctor Miguel Ángel Sosa, que ha estado muy al pendiente sobre la dinámica también de los temas y de las conexiones a través de vía Zoom. La noche del día de hoy más bien vamos a hablar sobre antivirales y principalmente sobre los interferones. Para esta presentación tenemos el agrado de estar con el doctor Diego Alberto Jaime Villalón, el cual es médico infectólogo internista y que pues es muy conocido en el ámbito médico, aparte de ser del grupo asesor de Hospital Clínica Nova. Le damos la bienvenida al doctor Diego Alberto Jaime Villalón para que inicie su presentación. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien. Pues vamos a, esta plática la titulé como primer. Una pregunta, perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí, todo bien, doctor Villalón, adelante. Sí, adelante. Perfecto. Sí, muy bien. Lo titulé primer porque la idea de esto es que cada uno de estos temas muy rápidamente se volvió en un tema individual muy grande. Por ejemplo, el uso de remdesivir y el uso de interferón. Yo he tenido oportunidad de utilizar los 3 fármacos. Uno de ellos es importado así como entre comillas por debajo del agua. A lo que me refiero es a que hay gente que lo individual lo ha conseguido en los mercados extranjeros y lo ha utilizado. Existen planes, me refiero por supuesto al favipiravir, existen planes de algunos de este fármaco en especial, traerlo como parte de estrategias de prevención y de tratamiento para pacientes con enfermedad leve. Entonces lo voy a mencionar también, aunque el uso clínico por el momento pues es francamente limitado. Sin embargo, por supuesto que se ha visto en los medios de comunicación porque es un fármaco que, uno, es que ya estaba disponible, ya tenía su presentación comercial lista, entonces se empezó a utilizar en series pequeñas, entonces así lo voy a mencionar. Remdesivir, por supuesto, también es el único fármaco que por el momento tiene indicación FDA para el tratamiento de corona. De manera también preliminar es que menciono el estudio que lo dio a conocer, y pues más que nada fundamentar una estrategia futura y comentarios sobre el mismo, ¿verdad? También he tenido oportunidad de utilizarlo, de igual manera porque al paciente se le solicita, el paciente mismo se lo trae del extranjero, hay, como ya se habrán dado cuenta, hay gente ofreciéndolo así de manera, como en compra directa, del mercado hindú sobre todo, y pues bueno, el paciente se lo trae, se administra y ahí está. Y los interferones que tenemos disponibles, pues también son una variedad, rápidamente se terminaron en el mercado, por el momento pues se tienen solamente reservas y mientras no haya una indicación franca de que se puede utilizar en todos los hospitales, pues va a permanecer ahorita un poco limitado su uso, más que nada al expertise personal, al de cada quien. Muy bien, entonces comenzamos. De nuevo es una plática sencilla, yo lo que quiero es fundamentar algunos temas y si recibo por parte de las amables invitaciones, me refiero del doctor Lubiano, del doctor Sosa, pues volver a acompañarlos y hablar de cada tema, porque son temas muy extensos y cada uno de ellos nos puede llevar sesiones enteras. Muy bien, entonces vamos a empezar un poquito con la biología básica del coronavirus, especialmente del SARS coronavirus 2. Es un virus envuelto, lo cual significa que su membrana externa es la misma composición del hospedero. Es ARN monocatenario, relativamente sencillo en sentido positivo. El proceso de replicación de todos los virus RNA es dominado por las polimerasas ARN dependientes de ARN, también llamada RDRP, y reconocerán el nombre, por supuesto, porque es uno de los genes que identifica la PCR que se utiliza actualmente para la detección. Como es probablemente el gen que más está expresado en cualquier parte del ciclo viral del coronavirus, es el gen que más frecuentemente sale identificado en las PCRs de tiempo real. Y por eso mismo es importante ver que algunas veces estos PCRs van a salir positivas solamente para un gen. Más frecuentemente es contra RDRP, muy sugestiva de infecciones por cervecovirus altos, betas, y por ejemplo, en este caso sería SARS-1 o SARS-2, así que si uno dice, no estoy seguro que sea SARS-2 y piensa que es SARS-1, uno es una enfermedad que ya no existe, pero la otra es que estamos metidos en un problema pues similar. Entonces, en pocas palabras, sería un test positivo. Bueno, después de que el virus penetre a la célula hospedero, como ya sabemos con ayuda del receptor ECA,
el ARN genómico viral se utiliza directamente como patrón, o sea, simplemente liberándose el RNA al citosol de la célula, comienza su replicación. Lo primero que se replica es la RDRP, precisamente la polimerasa. Muy bien. Esto lo hace los propios ribosomas de los hospedero. Esto es importante. O sea, con que la célula esté viable, puede comenzar la replicación. La RDP, entonces, se emplea para completar el proceso de transcripción de todo el ARN subgenómico en sentido negativo. O sea, ahora sí, esta replicación la hace la RDRP al revés, o sea, en sentido negativo. La síntesis de los mRNAs o mirnas, como se les conoce más frecuentemente, que producen todas las proteínas estructurales, que también son una variedad muy grande, y la replicación del ARN genómico viral. A partir de esta replicación, vuelven a generarse las hebras en sentido positivo, monocatenarias, y ya están listas para generar la nueva partícula. Aquí, por supuesto, no hay ni retrotranscripción ni nada por el estilo. O sea, es relativamente sencilla la replicación, y por lo mismo es que la RDRP, que es probablemente la polimerasa viral que tiene un rango dinámico más alto, me refiero a que esta RDRP es capaz de generar entre 10 y 100 veces la cantidad o sea, es el poder replicativo, no de nuevas partículas, pero el poder replicativo es equivalente entre 10 y 100 veces a los virus RNAs que más carga viral generan, por ejemplo, virus de hepatitis C. O sea, esto es todavía muy superior. Las cargas virales, cuando aumentan mucho, son muy bruscas, muy, muy súbitas. Los nichos biológicos ocupados son muy grandes también. Por ese motivo es que la enfermedad inicial puede ser avasalladora. Y por lo mismo es que la RDRP es pues, el principal blanco de tratamiento hoy por hoy. Entonces, vamos a pasar un poquito adelante. Esta es una explicación del ciclo viral, y no solo del ciclo, sino de las posibles intervenciones y el momento en el cual lo pueden hacer. Aquí puedo mover el mouse. ¿Ustedes lo ven? Si muevo el mouse. Sí, doctor, se puede ver. Sí, perfecto. Entonces, la partícula viral, perdón mi experiencia con este programa, pero bueno, ya lo entendimos. Se acerca la partícula viral a la superficie celular. Otros tipos de receptores que actúan como correceptores al ECA2 lo capturan. Se produce endocitosis por medio de furina y por medio de las catepsinas, anclan al endosoma, a la partícula viral, y ahí mismo, en ese mismo proceso, abren la partícula y liberan el RNA genómico en sentido positivo, o sea, del 5 al 3 al citosol. Los mismos ribosomas del hospedero, son los que dan la primera replicación, la primera transcripción. Y esa primera transcripción nos lleva a las poliproteínas de replicasa, que todo esto junto se conoce como el complejo de replicación-transcripción. O sea, la polimerasa del virus más las poliproteínas de replicasa nos dan a formar el complejo de replicación-transcripción, que nos van a producir tres cosas principales. Uno, los nuevos genomas, ¿sí? En sentido positivo, que van a formar parte de las nuevas partículas virales. Los RNAs, los mirnas subgenómicos, que van a formar parte también de, por ejemplo, en este caso, de la nucleocápside. Y los mirnas subgenómicos también para las transcripciones accesorias, o sea, las proteínas no estructurales y demás. Ahí van incluidas otras estructurales, por ejemplo, la proteína Spike, y todas esas se van a producir, aquí están las siglas, proteína E de envelope, proteína M, y la proteína S, que es la proteína Spike, se van a producir en el retículo endoplasmático, y de ahí se va a producir el ensamblaje, también por parte de células del hospedero, y generar las nuevas partículas virales, y posteriormente exocitosis, y de ahí en adelante la producción de la respuesta inflamatoria del hospedero, la cual también está descrita de esta manera, y también forma parte de los blancos de tratamiento que pudieran llegar en un momento dado a hacer, bueno, ya sabemos, ¿no? Que forman parte del tratamiento. Nomás quiero hacer un comentario así como previo, y algo que todo el mundo sabe, pero hay que decirlo muchas veces. Cada intervención, y lo decimos casi todos los días ahí en las sesiones de NOVA y demás, cada intervención por sí misma en una infección de este tipo probablemente será insuficiente. O sea, si uno dice, a estos pacientes solamente los voy a anticoagular, sí se va a obtener un beneficio, pero no va a ser el beneficio similar al del total de las intervenciones. A este solamente le pongo dexametasona, lo mismo. A este solamente le doy remdesivir. Entonces, que no nos sorprenda que probado fármaco por fármaco de todas maneras provea a veces de beneficios, pues, digamos, discretos. Probablemente las mejores de las cifras se consigan en la combinación.
en una combinación muy eficiente, por supuesto. En este caso, hablando de los antivirales, pues son una parte probablemente menor del total de las intervenciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a empezar a actuar? En el bloqueo de la entrada celular. Aquí, como todos los virus, RNA o DNA, podemos establecer los análogos rápidamente. El bloqueo de la entrada, así como hubiera sucedido con el Enformitide en caso de VIH, en este caso tenemos los anticuerpos antiproteína spike o proteína espiga, la cual es la gran arma de entrada de la partícula viral. ¿Dónde tenemos esto? En la vacuna que tenga, por supuesto, anticuerpos en contra de la espiga. La vacuna, por ejemplo, que nos va a proveer de AstraZeneca, pues incluye, por supuesto, ese tipo o sea, va a incluir los epítopos que van a generar esos anticuerpos. El plasma, por supuesto, convaleciente o suero convaleciente. La variedad de anticuerpos producidos van a ser en contra de proteína M, de proteína E, de varias cosas, pero especialmente de proteína espiga, y eso es lo que proveería de un poder antientrada. La inhibición, estos son agentes totalmente todavía en desarrollo, entonces me lo voy a saltar un poquito. Los inhibidores de la endocitosis, que hay muchos, muchísimos, y uno de ellos son cloroquina y hidroxicloroquina, que como ya sabemos, una vez establecida la infección, y bueno, y de nuevo, la literatura también no demostró beneficio como profilaxis, pero una vez establecida la infección, y dado que todos estos virus tienen la capacidad de pasar célula a célula, entonces es probable que por motivo de ese fenómeno es que no se haya visto beneficio clínico. Es verdad que in vitro la hidroxicloroquina se desempeñó muy bien, como otros fármacos se desempeñaron bien, pero el beneficio clínico fue nulo, o discreto o nulo. Entonces, bueno, pues sabemos cómo terminó eso. Luego, en el bloqueo de la replicación, en este punto van varios fármacos en uso actual. Voy a empezar por la ribavirina. El problema de la ribavirina es uno muy, muy particular. La dosis que se requiere es muy alta, y el motivo de esto es que el virus o el complejo de replicación-transcripción se defiende de la ribavirina con un mecanismo de reinscripción. Entonces, gran parte de los errores inducidos por la ribavirina los corrige el complejo de replicación-transcripción. Entonces, acaba no siendo efectiva, o al menos muy efectiva, de una manera clínicamente importante. Los inhibidores de proteasa, como el lopinavir y ritonavir, de igual manera son inhibidores in vitro, pero desgraciadamente requieren una concentración que ya in vivo es tóxica. Así que sí, en verdad que se están utilizando, pero con efecto clínico muy discreto o incluso nulo, según la referencia. Y el motivo de eso es la dosis, probablemente la dosis. Y para alcanzar la dosis necesaria, por ejemplo, dosificar cada 6 horas lo convertiría pues, prácticamente ya en un fin muerto, porque son dosis que rápidamente se convierten en tóxicas. Y no solo tóxicas, pero con un nivel de interacciones farmacológicas tremendamente grande. Y como ya sabemos, quien sea que trate pacientes con VIH sabe que si su paciente tiene un inhibidor de proteasa, está en un mundo de problemas en cuanto a interacciones. Bueno, y luego la otra es interferir con la RDRP, o sea, la polimerasa ARN, dependiente de ARN, o el complejo de replicasa. El primero, y el que vamos a hablar, es el Remdesivir GS5734, que es la prodroga del fármaco final. EIDD 1931 es un fármaco que también está en evolución, y que muy probablemente veamos una molécula comercial, o al menos ya con un nombre genérico estándar, y que también se pueda utilizar en su favor. Al menos in vitro es fuertemente inhibidora de la RDRP. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de que estos fármacos tengan un efecto discreto? Que para el momento en el cual comienzan a abatir la replicación viral, la siembra proteica ya es inmensa. O sea, hay proteínas virales presentes en muchas células, ¿sí? Ya independientemente de que estén replicando o no, y la respuesta inflamatoria va a sobrellevar por mucho a lo que uno puede hacer con un antiviral. Bueno, y entonces vamos para adelante. Aquellos fármacos que sean potenciadores de la respuesta inmune innata, y con esto lo mucho, o sea, donde más experiencia hay, pues es por supuesto con interferones. ISG significa, son los genes que son estimulantes de interferón, y esos también tienen medicamentos que puedan influir en ellos, pero en lo que tenemos comercial, por ejemplo, son los interferones tipo 1, en donde se incluye la familia alfa y la beta. Bueno, y por último, aquellos fármacos mejoradores de la inmunidad antiviral innata,
lo cual sería en ese momento el bloqueo de los antagonistas de interferón, o sea, el bloqueo de algunas de las proteínas producidas por el virus, ese es uno de ellos, o tratamiento temprano con interferón o con inductores de interferón. Lo más fácil de utilizar inductores o interferón es utilizar el interferón mismo, pero como vamos a ver en un momento más, el problema del interferón es que es un fármaco por naturaleza proinflamatorio. Entonces, es de vital importancia, y como muchos de nosotros lo hemos estado haciendo en la medicina privada o en el familiar y demás, o sea, cosas que como a todos nos pasa, a veces están un poquito fuera de la... Bueno, y buen ejemplo de eso es pues, las recetas que a veces que con mucho dolor alguien tiene que hacer así para ivermectina y cosas similares, pero, y no es crítica a la ivermectina, porque sabemos que tiene su evidencia in vitro, pero me refiero a que sí, muchas veces están por fuera de la recomendación actual. En el caso de interferón, por ejemplo, como profilaxis o como tratamiento temprano, cada vez hay más evidencia. O sea, eventualmente pudiera formar parte ya de un esquema fijo, por ejemplo, para profilaxis. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Si hay alguna pregunta en este momento, por favor, o al final, o comentarios, ¿verdad? De experiencia personal. Muy bien. Entonces vamos a hablar directamente de los antivirales, el Remdesivir, o también conocido como GS5734, y la droga final, que fue la primera que se creó. El Remdesivir, pues es una prodroga generada ya de manera a posteriori, por supuesto. Lo primero que se creó fue la de GS441524, y ese nombre lo comenzamos a escuchar, por supuesto, desde que se usaba en ébola, ¿verdad? Entonces tuvo su auge en el momento del brote norteamericano de ébola, y ahora pues vuelve, ¿no? Como una reaplicación del fármaco, una redirección. Entonces, es un inhibidor directo de la ARN polimerasa dependiente de la RNA, o sea, del RDRP, y ejerce su efecto antiviral por medio de la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, así como muchos de estos fármacos, como el favipiravir, como la ribavirina, y como muchos otros inhibidores, o que digamos, su estructura es de análogos nucleósidos, por ejemplo, la ceatioprina y demás, pues el efecto es el mismo y en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es esto? Es una prodroga monofosforamidato de un análogo de adenosina. En este caso es, dentro de todos los análogos de purina, pues estos son de análogo de adenosina. Este fármaco entra a la célula en su forma prodroga, o sea, como remdesivir es ingresado a la célula, se convierte en un nucleósido monofosfato y luego por el proceso de desfosforilación se convierte en un nucleósido trifosfato, NTP. Y entonces esto hace una competencia directa con la adenosina trifosfato, que es la nativa. Entonces, NTP y ATP, se unen a la RDP con eficiencias similares. O sea que al menos, iguala en su afinidad a la RDRP, a la ATP, y entonces pues, empieza a provocar errores en la replicación. ¿Qué es lo que hace? Se inserta en la cadena de la síntesis de ARN, o sea, en la cadena de nucleótidos y en comparación con el patrón, lo cual lo podemos ver aquí, vamos a ver en este punto. Vamos a suponer que fuera así en este momento el ejemplo que estoy poniendo, y entonces lo que hace el remdesivir es precisamente en su manera ya, en su forma NTP, es ubicarse como si fuera un nucleótido nativo y entonces inducir replicación, errores en replicación. ¿Qué es lo que hace este nucleótido? Induce un fenómeno conocido como chain termination o la terminación de la cadena. Entonces, en ese momento se corta la replicación. Los genomas quedan incompletos. Lo que haya alcanzado a terminarse se puede terminar. O sea, si alguna proteína estructural y demás ya estaba transcrita en ese momento, entonces sí completa. Pero, de nuevo, mientras más vaya aumentando la concentración del medicamento dentro de la célula, las cadenas se cortan de manera más temprana y entonces cada vez menos y menos y menos se producen proteínas completas y por lo tanto la replicación viral va bajando su velocidad mientras menos partes están disponibles y por ese motivo es que no se corta de inmediato, pero eventualmente lo hace y se producen ya descensos discretos, descensos alargados en la carga viral, pero este es el fin último, que es el descenso de la carga viral. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Prácticamente es la explicación de lo que estaba hablando. Y tanto el cambio químico, que nos lleva eventualmente al NTP o nucleósido trifosfato, se convierte en un sustrato competitivo del ATP con una eficacia, una afinidad similar, se mete en el complejo de replicación, la RDRP más todo el complejo de replicasa, más el ARN template, o sea, el genoma en sentido positivo, y el negativo, perdón, y
y la cadena que está siendo replicada. Entonces, lo que hace es fragmentar, se produce la terminación de la cadena y entonces produce múltiples fragmentos, muchos de ellos ya inútiles, otros sí serán útiles todavía, pero lo cierto es que las partes disponibles para el ensamblaje cada vez serán menos y entonces las proteínas que alcancen ahora sí pues a rodear a los genomas disponibles cada vez es menor, hasta que por un efecto aditivo ya las partículas viables pues desaparezcan prácticamente, que ya no haya producto para exocitosis. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces voy a hablar prácticamente, decidí mencionar muy poquito porque hay un estudio ahorita muy reciente que tiene un par de días de haber salido, que hace ya el metaanálisis de lo que está disponible de Remdesivir, sobre todo datos comparables, porque mientras que sí hay estudios, reporte de caso, por ejemplo, para Remdesivir tocilizumab o Remdesivir que engloba este metaanálisis, sí prácticamente se produce pues ya datos comparables y que nos pueden afirmar eficacia o no eficacia del fármaco. Bueno, entonces varios estudios aleatorizados que han investigado la efectividad del Remdesivir para el tratamiento de COVID-19 generan evidencia inconsistente, sobre todo que da a pensar como si el fármaco no sirviera. Comentario personal, se le exige al fármaco algo para el cual no está diseñado. Y yo creo que esto ya lo hemos, digo, entre muchos de nosotros lo hemos platicado. Y yo siempre lo comparo así con análogos directos. Finalmente análogos, pero simplemente para ilustrar la situación. Si uno tratara una enfermedad grave, por ejemplo, por varicela zoster o por herpes, vamos a suponer una encefalitis, y dependiera solamente de la ciclovir para que el paciente saliera bien, a la mayor parte no les va a ir bien. Simplemente porque, bueno, dejé de lado la dexametasona, dejé de lado a lo mejor intercambio plasmático, dejé de lado, etcétera, etcétera. O sea, dejé de lado varias cosas. Y lo mismo pasa con estos trials. O sea, se le pide al fármaco que el paciente salga de Cira, cosa para lo cual no está diseñado. Lo está diseñado para bajar la carga viral y punto. Lo mismo, por ejemplo, pensar que la falla virológica proviene en VIH, proviene directamente de la falla del antirretroviral. Y uno dice, bueno, le bajó la carga viral, llegó a indetectable, pero el paciente sigue teniendo 100 CD4. Bueno, le estamos pidiendo al fármaco que haga algo para lo cual no está diseñado. Y acá es lo mismo. Entonces tenemos que tomar estos datos principalmente por lo que significan. Y eso es, ¿tienen eficacia virológica, sí o no? Bueno, desgraciadamente los estudios más grandes como el de Gilead no han liberado ese tipo de datos que nos puedan servir. Por ejemplo, la caída rápida de la carga viral, sobre todo el estudio completo. Entonces, de todas maneras, podemos analizar a manera de metaanálisis, ¿sirvió o no sirvió? Bueno, se encontraron entonces 4 estudios grandes elegibles. Las variables comparadoras fueron solamente 3. Tratamiento de 5 días de Remdesivir, tratamiento de 10 días y placebo, o sea, 3 grupos. Los 4 estudios nos proveen datos de 2.049 pacientes, algunos reportados como tasa de riesgo, otros como riesgo relativo y demás, pero los investigadores se encargaron de hacer todas las conversiones. El resultado primario ellos lo consideraron como mejoría clínica. El periodo de seguimiento varió desde 11 a 15 días. 2 de los estudios se dedicaron exclusivamente a pacientes graves. Otro de ellos reclutó pacientes graves de manera predominante, 88.7%, y el último de ellos, pacientes en estado clínico moderado. Bueno, ¿cuál fue la gravedad? ¿O cómo se definió? Aquellos pacientes que requerían ventilación mecánica, oxígeno suplementario, saturación por pulso oximetría menor al 94% del área ambiente, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones o más, y una PaFiO2 menor a 300. O sea, en pocas palabras, todos nuestros ingresos hubieran caído en esa categoría de graves, ¿verdad? Bueno, los pacientes con enfermedad moderada se definieron como aquellos con evidencia de neumonía, pero sin hipoxemia, cosa que rara vez vemos en hospital, simplemente porque la cabida no nos da para estar metiendo a esos pacientes. Vamos adelante. Ambos regímenes de tratamiento, ya de manera metaanálisis, de Remdesivir a 10 y 5 días, se asociaron con una probabilidad más alta de mejoría clínica, en este caso utilizando un odds ratio con el régimen de 10 días de 1.35 y un odds ratio para el régimen de 5 días de 1.81. Como podemos analizar a partir de un odds ratio menor a 2, por supuesto significa que los pacientes mejoraron, pero que no alcanzó a duplicar el efecto del placebo. Entonces, se puede interpretar fácilmente como si hubiera sido
o sea, los datos así, 1.35 o 1.67, bueno, pues digamos una comparación como del 135% o 181% en comparación con el 100% dado por el placebo. O sea, la supervivencia o la mejoría clínica es comparable de esa manera. Bueno, y una más alta probabilidad de mejoría clínica, en este caso ya con un riesgo relativo, para el régimen de 10 días, en este caso de 1.24, o sea, 24% más, y para el régimen de 5 días de 1.47 comparado contra placebo. Esto es muy notorio en el hecho de que el tratamiento más corto se asoció a más mejoría. Probablemente fuera mejor expresarlo no como se asocia a más mejoría el régimen de 5 días, sino más bien se asocia a menos efectos tóxicos el de 5 días en comparación con el de 10, porque como ya sabemos, es un fármaco relativamente tóxico y es probable que sea mejor expresado de esa manera. O sea, el régimen de 5 días, pues al ser menos tóxico, nos provee de una mejoría clínica, superior en comparación con el de 10. Muy bien, seguimos avanzando. Esta es la expresión ya a manera de árbol de los estudios, y así podemos ver que ya una vez combinados, la totalidad de los estudios, ya nos proveen ya de matemáticas un poquito más decentes, y lo que podemos ver es que los efectos siguen siendo discretos, pero al menos ya son estadísticamente significativos, y lo que nos da a entender, pues es que lo que le faltaba era tamaño de muestra del estudio original. Pero ¿por qué? Si el efecto hubiera sido más notorio, más llamativo en cuanto a potencia, pues claramente se hubiera alcanzado con tamaños de muestra menores. ¿Qué significa esto? Que en los pacientes en los que utilicemos Remdesivir debemos de esperar de todas maneras efectos discretos y, bueno, por supuesto, utilizar a lo mejor las experiencias para la combinación de tratamientos y demás. ¿Algún comentario de Remdesivir? Si alguien tiene. ¿Qué le parece, doctor, si las preguntas las dejamos al final? Hecho. ¿Cómo ve? Perfecto. Sí. Ya quedó. Bueno, y entonces me piden, si acaso volvemos a alguna diapositiva en especial. Entonces vamos a seguir avanzando. Quiero pasar ahora, porque es prácticamente el Remdesivir se reduce ahorita, esa experiencia se reduce a ese estudio. Entonces podemos hablar un poquito del interferón. El interferón yo creo que por el momento es el fármaco de los tres que menciono. Es el fármaco que más experiencia tiene. No es muy llamativo. Yo le he preguntado, por ejemplo, en las veces que voy a la Ciudad de México, al equipo que tenemos allá, lo usan, pero nadie está como muy dispuesto a reportar experiencia, desgraciadamente. Y eso es porque, como ya es bien sabido, es muy, pues bueno, se es muy rígido, por supuesto, vamos a llamarle los estándares, no dejen ustedes de investigación, pero simplemente de medicamentos que tengan o no indicación FDA o COFEPRIS en ese momento, que desgraciadamente al no haber ninguno, pues nos expone a utilizar fármacos que aunque tengan experiencia internacional, pues local no hay indicación y hay sistemas hospitalarios que incluso los prohíben. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la respuesta de interferón. Cualquiera aquí en el auditorio que tenga experiencia de inmunología, pues sabrá inmediatamente que el interferón es una respuesta innata con mucho, la principal en contra de infecciones virales, simplemente porque es la primera, así de sencillo. La primera y la que rápidamente prepara al resto de las células circundantes e inclusive a distancia en favor de una respuesta antiviral adecuada. Y aquí es muy importante mencionar que ese es el motivo por el cual no importa tanto la vía de administración del interferón, porque lo que produce interferón es el estímulo de los genes estimulados por interferón, y por lo tanto la respuesta puede ser a distancia. O sea, si uno lo pone aerosolizado, si lo pone subcutáneo, por ejemplo, en realidad no va a haber tanta diferencia. Sí la hay farmacológica, o sea, claramente el fármaco alcanza concentraciones distintas en diferentes lados, pero lo cierto es que las proteínas antivirales y el efecto de protección que las células expresan es producido a distancia. Y este fenómeno se expresó muy bien con un artículo que no voy a poner porque todavía es preprint, pero muy seguramente muchos lo leyeron, que es el de la profilaxis nasal con gotas de interferón alfa 1A en un hospital chino. Bueno, de hecho, en varios hospitales chinos, en los cuales la administración intranasal de gotas de interferón provocó tasas de infección en el personal de salud, que era muy francamente. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Solamente dejó de compartir, me parece.
Doctor Diego, ¿nos escucha? Más que se me fue el internet por un momento. A ver, Ah, ok. voy a volver a conectar. Sí, a compartir la pantalla nuevamente. Bueno. Perfecto. Sí, ahí Ya, estamos. ok. Y entonces ese artículo, que me imagino, porque fue así, o sea, estuvo así en rotación amplia, sobre todo por establecer una respuesta profiláctica dentro de los sitios que más frecuentemente empezaron a perder personal. Muchos, es verdad, la mayor parte de ellos por enfermedad no complicada, pero yo creo que todos hemos tenido ya la pérdida, pues, del amigo, o de la señorita enfermera, del enfermero y demás, que sufren enfermedades severas o inclusive fallecimientos, los cuales son, por supuesto, absolutamente lamentables, y queda pues el sabor amargo de, bueno, ¿hay una profilaxis sí o no? A mi parecer, la profilaxis probablemente actual solamente es la de interferón. Al menos así, de manera preliminar, sabemos que sí es parte, o sea, o al menos el mecanismo biológico es probablemente eficiente, o sea, el mantener un estímulo, un preestímulo, no solo de los genes estimulados por interferón, sino además una concentración alta de las proteínas antivirales, que es el efecto final del interferón mismo, y probablemente sea la mejor de las profilaxis disponibles, fuera de un fármaco que se pueda administrar, por supuesto, de una manera más sencilla y con menos efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se dispara la producción de interferón de la familia, de interferón tipo 1? Donde van incluidos alfa y beta, que son los que están disponibles en el mercado. Por el reconocimiento de los sensores del hospedero, de los patrones moleculares asociados a patógenos, o PAMPs, o PAMPs. Esto existe por supuesto, para patógenos virales, para patógenos bacterianos y patógenos fúngicos, y le permite a la célula ejercer el tipo adecuado de respuesta. Hay genes completos, por supuesto, como sabrán cualquiera con algo de inmunología así en su background, patrones dedicados al reconocimiento, por ejemplo, del lipopolisacárido bacteriano, de la cápsula gram positiva y demás, ¿no? Entonces, en este caso, los genes asociados a los virus o las secuencias asociadas a virus también despiertan una respuesta en lo particular, y es la respuesta de interferones. Bueno, esta es una respuesta proinflamatoria, por supuesto. Por ese motivo es que los detalles de un tratamiento con interferón pues son siempre motivo de controversia. A un paciente hiperinflamado le voy a poner interferón sí o no, ¿verdad? Bueno, avanzamos un poquito más. Vamos a ver. Ok. Dentro del genoma viral, si lo vemos en su totalidad, vamos a ver que hay componentes específicos dedicados a la inhibición de la inhibición del interferón endógeno, principalmente dedicados a dos cosas: a la interferencia con el método de reconocimiento de patrones, a la interferencia del estímulo de genes de interferón y a la producción misma del interferón. Entonces, sobre todo, aquí bien circuladas, por ejemplo, NSP1, esto significa Non-Structural Protein. Entonces, cada una de ellas ya identificadas como inhibidores de inducción de interferón. Tanto de interferón, o sea, la producción final de la molécula, como del estímulo de los genes. Ya dentro de la descripción de los pacientes graves, muchas veces se determina que los pacientes ya con enfermedad avanzada tienen niveles de interferones tipo 1 ya circulantes muy elevados. Y por lo tanto, en ese momento, digamos, vamos a ponerlo a partir del día 7, 10 y en adelante, poner interferón sería totalmente contraproducente. O sea, no sería ahí el momento de ninguna manera, y al contrario, se traduce en una mortalidad incrementada. Pero de manera preliminar, o sea, de manera, digamos, vamos a poner varios tiempos clínicos. Por ejemplo, el tiempo clínico antes de la exposición. El paciente, por ejemplo, como en el caso del proyecto chino de profilaxis, pues se asume que la persona no está infectada todavía. Y entonces mantiene un nivel endógeno de estímulo, o sea, no mantiene un nivel de interferón elevado, porque son nada más gotas nasales, pero mantiene un nivel de estímulo de interferón elevado y por lo tanto de producción de proteínas del hospedero, antivirales, bastante elevado, que le hacen tener o enfermedad asintomática, enfermedad leve o incluso la inhibición de la infección inicial. Esto es lo menos probable. O sea, la manera en la que actúa el interferón más bien provocaría nichos de infección viral iniciales muy, muy limitados. O sea, rápidamente una célula que sea infectada de manera exitosa no va a encontrar células circundantes que sean posibles de infectar, puesto que ya están
con un nivel de proteínas antivirales elevado. Entonces, probablemente el efecto final sea nichos de infección muy bajo, por lo tanto, terminando en infecciones asintomáticas o muy leves y con una producción de anticuerpos probablemente que fácilmente lleguen a eliminar la infección. Entonces, es el efecto final. Esto solamente está in vitro por el momento, pero digamos que los puedo referir al estudio chino en donde se nota muchísimo. O sea, matemáticamente es una cosa absurda, simplemente cómo el grupo de intervención verdaderamente pasó prácticamente sin daño alguno por áreas complicadas, digamos, áreas, por ejemplo, enfermería de terapia intensiva, áreas de mucha aerosolización, ¿verdad? Entonces, en lo que uno dice, ahí tenían que haber tenido, por ejemplo, porcentajes de serologías positivas enormes, ¿no? De entre 30, 40%, y no los tuvieron. Entonces, esta es probablemente una estrategia profiláctica adecuada. ¿Qué se necesita? Pues estudios formales o la publicación de ese como para que se comience a hacer en una escala un poquito mayor. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, el SARS coronavirus 2 es un inductor pobre de la respuesta interferón 1 in vitro y en los modelos animales también en comparación con otros virus respiratorios. El motivo simplemente es por eso, por lo que comentamos, que gran parte de las proteínas estructurales del virus están dedicadas a inhibir esta respuesta, a inhibir la producción de interferón, a inhibir el estímulo de los genes, a inhibir todo. Y también que el patrón de reconocimiento es ineficiente aquí en el caso de SARS coronavirus 2. Bueno, entonces los niveles de interferón 1 en los pacientes infectados, recién infectados, están por debajo de los niveles de detección de los ensayos comúnmente utilizados de cuantificación de interferón circulante. Y sin embargo, la expresión de los genes sí es detectable. O sea que con mucho, el ejemplo o el efecto más notorio del virus sobre el sistema de interferón es simplemente el intervenir o el interferir sobre la producción misma de interferón. O sea que por ese motivo es que probablemente la intervención más útil sea la administración del interferón como tal. Entonces, eso nada más es así un comentario ya como inferencia a partir de los datos, pero eso es muy obvio. En los estudios en donde se ha hecho medición de interferón, lo que falta es el interferón tal cual. O sea, no tanto el resto de los mecanismos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto último, pues ya es lo que ya comentaba. Vamos a avanzar un poquito más, además de que hay una ilustración. Esta es una respuesta, una caricatura, por supuesto, pero que nos ilustra cómo se defendería una célula en cuanto a la infección por coronavirus. El coronavirus, por supuesto, hace contacto con el receptor ECA. No hay interferencia en la endocitosis, o sea, en ese momento la célula no se puede defender todavía si no hay reconocimiento de epítopos, si la persona no está vacunada o no tiene una infección previa. Entonces, el virus llega prácticamente íntegro a la célula. Esta es una célula epitelial, por supuesto, como podemos ver los cilios. Se produce la endocitosis y, por supuesto, la exposición del RNA viral. Y en ese momento es donde se puede empezar a reconocer los patrones. Entonces, se produce tanto interferón tipo 1 como el estímulo de los genes relacionados a interferón. La replicación viral es incidida, o sea, el producto de la respuesta viral, de la respuesta antiviral, es cuando es eficaz, produce una carga viral mucho menor a la que hubiera producido una respuesta sin que nada se le ponga enfrente. El interferón 1 es también secretado hacia la circulación, no nada más a manera libre, sino también es transportado por las células. Estas son las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas pueden transportar el interferón hacia los receptores de interferón de las células circundantes y entonces estas producir también su fenómeno de estímulo de los genes relacionados a interferón, que por supuesto están presentes en el núcleo de todas las células, y entonces producir su propia respuesta antiviral antes siquiera de haber tenido contacto con un coronavirus. Es la célula individual, me refiero. Entonces, con una célula dendrítica intacta y con una presencia de receptores de interferón también, las demás células se protegen de una manera similar. La producción por lo tanto, de citocinas proinflamatorias puede ser minoritaria y la producción de nuevas partículas también. Y esto termina por la producción adecuada de anticuerpos. Una respuesta adecuada de anticuerpos nos puede acabar con la infección de manera prematura. Simplemente terminar ahí donde empezó. O sea, con la infección de pocas células y la producción de pocas partículas. Bueno, pero si esto falla, vamos a poner el ejemplo primero de este lado. Se produce la endocitosis de la partícula, se produce la exposición del RNA viral. Las partículas del RNA viral
no desatan la respuesta que uno hubiera esperado, los interferón 1 y los genes estimuladores no hacen su labor adecuada, se producen más partículas todavía, menos interferón es producido dentro de la misma célula o ninguno, ¿sí? Y entonces, aunque, bueno, lo que sigue es la exocitosis de muchas partículas nuevas. La célula dendrítica no hizo su labor, por lo tanto, porque no había interferón, no hizo su labor de pasar la señal, por así decirlo, a las células circundantes. Las células circundantes reciben la señal de interferón tardía, se produce una cantidad de citocinas proinflamatorias en una respuesta como en overdrive, porque el resto de los sistemas sí detectan la presencia del virus. Pero como la primera línea de defensa no funcionó, lo siguiente que hay es la señalización de células efectoras como los monocitos y el impedimento de células, por ejemplo, como células T, que hubieran terminado con esta defensa, digo, hubieran sido efectoras de una manera distinta. En lugar de esto se producen efectos citotóxicos gracias a monocitos o macrófagos, según el lugar en donde estemos. Y entonces la respuesta es un ciclo o un círculo vicioso, por así decirlo, de estímulo positivo, en el cual más partículas virales estimulan más citocinas proinflamatorias, menos interferón endógeno se produce, se llega incluso a reducir hasta el punto de negativizar por completo la respuesta de interferón. Ninguna otra célula se defiende y entonces la totalidad de las células que expresen ECA2 son sujetas a ser parte del nicho. Y por lo tanto es frecuente encontrar patología en todos los lugares donde hay endotelio, en todos los lugares donde haya ECA, en los túbulos renales, en los glomérulos, en el endotelio cerebral y demás. O sea, la infección tiene un nicho final mucho mayor y lo que sucede entonces es la invasión por células pues que habitualmente no tendrían que estarse encargando de eso, como los monocitos, como neutrófilos, como etcétera, ¿no? Se forman eventos vasculíticos y el fenómeno final que más tememos pues es la endotelitis. Y la endotelitis acaba por interrumpir la circulación local y producir el fenómeno de hepatización pulmonar y demás que ya conocemos y que ya detestamos tanto como etapa final de estos pacientes. Muy bien. Esta es una ilustración, igual caricatura, pero bastante esquemática de lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado a interferón? Puse porque es uno de los últimos que ha salido. La idea de un centro, digo, de un multicéntrico retrospectivo. Por supuesto, cuando hay un estudio retrospectivo, nos exponemos a los defectos de estos estudios, pero lo quiero mencionar sobre todo por lo muy importante a mí, porque sí se obtuvieron beneficios en mortalidad, pero más que nada lo que quería mencionar es cómo el interferón tardío aumenta la mortalidad, y por eso mismo es que apenas, no muy recientemente, pero este artículo tendrá a lo mejor unos 10, 15 días de haber salido como publicación online, es que la administración de interferón, si no se realizó dentro de los primeros días, es mejor ya no contar con eso, aunque el efecto antiviral siga siendo notorio, porque sí lo es. O sea, los gentes que todavía tienen cargas viral, los pacientes, acaban por abatir esa carga viral rápidamente, pero ya para entonces el beneficio clínico es nulo y la respuesta proinflamatoria acaba siendo en detrimento de la evolución clínica, y entonces ya en ese momento ya no. Este estudio me gustó mucho porque cuantificó el tiempo en el cual se puede dar el fármaco como intervención y lograr algún beneficio. Bueno, entonces, otra cosa que encontró, también lo quería mencionar, es que ellos encontraron beneficio en el lumifenovir, de hecho comparable al que se hubiera obtenido con interferón temprano. Y el lumifenovir, por supuesto, es fácil todavía acusarlo de escasa evidencia, porque sí, en verdad casi no lo tiene, pero este estudio se dedicó a ver si había alguna justificación para uso, o al menos para la investigación del lumifenovir. El lumifenovir, los que ya hayan leído al respecto, y digo, leído porque nadie lo hemos utilizado, no es un fármaco disponible aquí, es un inhibidor de fusión, Entonces, lo que nos puede ayudar es pues simplemente a inhibir la entrada de partículas a las células y por lo tanto ser uno de los fármacos de interés para profilaxis. Bueno, entonces, ¿qué hizo el interferón temprano? Bajar la mortalidad, así de sencillo. El lumifenovir hizo lo mismo, y bajar el tiempo a la mejoría en radiografía tomográfica, la combinación de los dos. ¿Qué hizo el interferón tardío? Subir la mortalidad, por supuesto, subir la estancia hospitalaria,
ellos también tenían grupos de lopinavir. Bueno, lopinavir también no hizo absolutamente nada más que pues básicamente más que como causar un efecto negativo, dejémoslo con que no sirvió de nada, como ya otros estudios nos lo han demostrado. Muy bien. Esta gráfica es muy interesante, en el cual la carga viral cae rápidamente. De hecho, este es un promedio de cargas virales entre la totalidad de la población que se estudió. Y para entre el día 7 y el 10, en realidad la carga viral va en descenso. En realidad, un antiviral prácticamente no tiene nada que hacer después de la primera semana o semana y media de evolución de la enfermedad. Casi todo lo demás acaba siendo lo causado por los niveles de citocinas. Hay algunos inmunólogos que odian la palabra tormenta de citocinas porque ellos, pues lo que dicen y de manera correcta es que el sistema inmune no lo está haciendo mal, sino más bien hay defensas específicas puestas por el virus que hacen que se comporte de esa manera, pero no que esté haciendo algo incorrecto, sino está haciendo para lo que está programado, ¿verdad? Entonces, eso. Después de, o qué logró la tormenta de citocinas, llamando de esa manera, que creemos que no hay un movimiento más poderoso después de la terapia temprana con interferones. Disculpe, doctor Diego, ¿me escucha? A ver, tuvimos un problema de conexión con el doctor Diego. Vamos a tratar de que se reconecte. Permítame un momento. ¿Todos los demás me escuchan? Sí, así es, Osa. Ok. Sí, Miguel Ángel. Perfecto, perfecto. Estamos nada más reconectando al doctor Diego Jaime. Ya se está conectando el doctor. Ahorita en breve continuamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, estamos, ya lo escuchamos. Si gusta, puede volver nuevamente a compartir su sesión y la ponemos la diapositiva en donde nos quedamos. Perfecto, doctor. Pero se ve en pantalla completa. Sí, se ve todo bien. Perfecto. Pues yo no sé si sigo estando online o no.
Sí, doctor, lo estamos escuchando. Sí. Bueno, importantes. Aquí me gustaría ilustrar que o sea, las barras rojas nos indican el tiempo en el cual se obtuvo beneficio, o sea, este punto de aquí, y después cuando ya no, o sea, cuando se considera como tratamiento tardío. Y esto es muy importante porque este estudio como tal detalla que el tratamiento tardío es a partir del sexto, o sea, del sexto día en adelante para tratamientos con interferón. Entonces, importante es que si nuestro paciente, ellos lo consideran días de la admisión al inicio de la terapia de interferón. Y esto es importante mencionar porque uno pudiera decir, bueno, pero ¿cuántos días desde el inicio de la enfermedad? Entonces, como ese dato es muy variable, ellos lo consideraron entonces como de la admisión al inicio de la terapia con interferón. Y la mayor parte lo iniciaron el primer día. El comentario en el artículo es que estaban dentro de la primera semana de enfermedad clínica prácticamente todos estos pacientes. O sea, en pocas palabras, lo recibieron entre, digamos, el 2, 3, 4, 5 días, pero que hubiese iniciado dentro de la primera semana de enfermedad clínica. Pero este dato lo admiten ellos como sumamente heterogéneo. Entonces, tanto había pacientes que llegaron el primer día de enfermedad como que no. Entonces, dentro de los primeros 5 días desde la admisión y de ahí en adelante, ¿qué podemos ver? Sobre todo estas gráficas que son muy interesantes. El interferón temprano asociado a la supervivencia, interferón tardío. Con no interferón, como podemos ver, no varió mucho. Fue entre un 5 y un 7%. Estoy hablando de la variación en cuanto a los días de la admisión, ¿verdad? Y en cuanto a interferón tardío, rápidamente cayó la supervivencia. O sea, francamente se asoció. En este caso, no hay diferencia significativa en las primeras dos líneas, pero entre la no interferón y interferón tardío y la de interferón temprano y tardío, el interferón tardío sí se asocia a peor resultado, ¿verdad? Bueno, básicamente. Muy bien. Importante también es que no se relacionó mucho digamos, a otros eventos clínicos. Por ejemplo, a la alta temprana del paciente, fue casi lo mismo, la alta temprana, o que hubiese mejoría radiológica, eso también. O sea, ¿qué podemos esperar del interferón? Al final de cuentas, una mejoría en supervivencia, pero no en lo demás, ¿verdad? Estoy hablando de esto que es interferón alfa nebulizado. Ya desde los estudios in vitro se demuestra que es entre 10 y 100 veces más activo el interferón beta. El interferón beta tiene la desventaja de no tener una nebulización sencilla. Es una molécula que mientras que sí es una molécula ya preparada para la administración subcutánea o intravenosa, se puede asociar a eventos por ese motivo hubo hace muy poco una compañía que se llama Synergen, que sacó, seguramente lo vieron, que sacó un comunicado en donde interferón beta logró muy importantes beneficios en supervivencia, en mejoría radiológica y disminución de síntomas. Pero ese todavía no es un artículo terminado, como es apenas un comunicado en los medios, pues no es difícil incluirlo en una plática así de este tipo, pero sí, o sea, el interferón beta se asoció a efectos sumamente notorios porque es mucho más potente en antiviral, específicamente en contra de SARS coronavirus 2. Entonces, por ese motivo es que muy probablemente se encontró mucho mejor efecto en eso. Ahora, ¿cómo utilizamos el interferón beta o cómo se ha utilizado? Seguramente les llamó la atención también un estudio que se publicó en Lancet del autor Huang. Lo que hicieron ellos fue tratar a estos pacientes con interferón. Este es un artículo que sufre ahí bueno, digamos como de una desventaja de la cual, pues bueno, ya eventualmente nos vamos dando cuenta, y es que sus grupos control y demás, pues muchos incluyen lopinavir y ribavirina como tratamiento combinado. Yo creo que todos nos fuimos con esa finta, o al menos, digo, donde hay uso común de ribavirina y lopinavir, pero un estudio mucho más reciente, que eso apenas es de hace un par de días y por ese motivo también no lo alcancé a incluir, pero se los puedo referir inmediatamente, es que no hay así como tal diferencia. O sea, parece ser que todo el efecto que pudiera tener cualquiera de estos esquemas es del interferón. Entonces, por ese motivo es que hasta que no lo decidí incluir porque simplemente ya matemáticamente no tenía mucho sentido. Es que no, pues que francamente no se asociaban a mejoría per se. Entonces, este estudio sí prácticamente
utiliza moléculas que ahora sabemos como ya prácticamente con un efecto nulo, por ejemplo la hidroxicloroquina o el mismo lopinavir, ritonavir o atazanavir, y además lo recibieron todos. Entonces, y dije, bueno, se me hace sí mejor opción incluir aquí lo que se hizo fue evaluar la eficacia y la seguridad del interferón beta-1A, que en el país sería el que se conoce como Abonex o el RIF, que son de uso común para pacientes con esclerosis múltiple. Esos son, básicamente aunque no es la misma marca utilizada en el estudio que es un estudio de Medio Oriente, la molécula es la misma, el interferón beta-1A. En el caso de una molécula todavía más común en México, pues es el betaferón, que es interferón beta-1B. Y meramente como comentario, el interferón beta-1B es el mismo interferón beta-1, sin embargo, la B lo designa como una molécula producida de manera recombinante en bacterias, en E. coli. Entonces, son moléculas no glicosiladas. Esa es la única diferencia y por lo tanto la diferencia es en la dosis. Y la dosis hay que adaptarla porque la glicosilación hace que sea menos dosis la necesaria. Por ejemplo, el Revif utiliza dosis mucho menores, a 40 miligramos, por ejemplo. Y en el caso del betaferón, la cantidad total es mucho, mucho mayor, ¿verdad? Microgramos, perdón, en el caso de Revif. Y acá pues son 250 microgramos, acaban siendo entre 8 y 12, 9 millones, son 9 millones por frasco. Bueno, pues lo que ellos hicieron fue utilizar interferón beta-1A, pero la dosis es enorme. O sea, son varias inyecciones de interferón beta-1A. Ellos utilizaron 12 millones de unidades de interferón beta-1A de manera subcutánea 3 veces a la semana por 2 semanas consecutivas. El grupo control lo compararon contra 39 pacientes que recibieron solamente el protocolo nacional y en ese momento es Irán. Ellos tenían el esquema nacional era hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir, que creo que ahorita es nada más quitaron la hidroxicloroquina. Esa es yo le mandé un correo al autor y me lo contestó diciendo así como algunos centros lo usan, otros no lo usan, pero ya no es una indicación así como universal, ¿no? Bueno, entonces vamos avanzando. Esto es una diapositiva muy, muy llena, pero lo que quería ilustrar es que básicamente pacientes sumamente similares, ellos solamente hacen el comentario que no hay diferencias significativas estadísticamente, no incluyen los valores de P, pero también mencionan que no hay diferencias notorias entre los grupos, prácticamente ninguna cosa. Entonces son grupos similares y lo que llama la atención es esto. Ellos midieron en 4 tiempos diferentes, 0, 7, 14 y 28 días de estancia. Y midieron 6 variables. El alta, 1. La admisión al hospital, pero sin requerido oxígeno, perdón. La admisión al hospital con suplemento de oxígeno. Número 4, la admisión al hospital que requiere oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva. Número 5, la admisión al hospital que requiere ventilación mecánica. Y 6, la muerte intrahospitalaria. Bueno, entonces, ¿dónde se encontraron datos así notorios? Por ejemplo, en el día 14, encontraron así con una fuerza estadística considerable. Este es un odds ratio de 2.5. Esto sí está 150% por encima. Claro, si el odds ratio lo pasamos a RR, por supuesto, estaría 150% por encima del grupo control, lo cual pues es una cifra que ya nos parece un poquito más. 150% por arriba, ¿verdad? Si estuviéramos al 100%, pues es 1R de 1. Pero al 2.5 pues ya es una cifra más notoria con un rango, bueno, para empezar, hay muy limítrofe, pero pues es una muestra de tamaño, un tamaño de muestra pequeño, perdón. Entonces, ¿dónde podemos ver que hay un beneficio ahí notorio? A mí me parece que lo más notorio aquí, bueno, por supuesto, es en la muerte. El porcentaje de 9.5 contra 35.8% en muerte a los 14 días, con un OR de 2.5, y a los 28 días también podemos ver que hay una diferencia notoria en la muerte de 19%. Pues este es prácticamente el doble de tanto en números absolutos como porcentaje y demás. Es un número importante. No alcanza la significancia en este punto. La verdad es que esto es algo personal, pero no sé si a los demás les pasa. Nos fijamos mucho en la potencia del efecto y al final de cuentas no tomamos tan en cuenta la significancia estadística. Yo creo que esto es un cuchillo de 2 filos, porque en las muestras pequeñas suele pasar esto. Pero si yo tengo 2 grupos iguales, en donde se murieron la mitad en un grupo que en el otro, entonces aquí lo indicado es el famoso se necesitan más estudios, ¿verdad? Yo esto no lo veo como un estudio negativo, sino lo veo como decir, bueno, lo que se ocupa aquí es más número, claramente. Entonces, yo creo que la conclusión de este estudio es esta. ¿A qué se asocia?
a una tasa de mortalidad menor dentro del hospital, cuando menos a los 14 días, cuando menos. Y los demás números pues pueden ser ya debatibles porque es una muestra pequeña. Pero al menos aquí sí es muy notorio que hay significancia estadística para una mortalidad de, vamos a suponer, redondeando los números, de 10 contra el 36% a 14 días. O sea, no parece ser una intervención que no tenga utilidad. Ese es el interferón beta subcutáneo, que por el momento es lo que estamos utilizando en el país, porque es lo que hay, es lo que es más sencillo de adquirir, pues es el betaferón. Entonces, los centros que han decidido utilizarlo es lo que utilizan principalmente. Las otras opciones de interferón, por supuesto, es nebulizado, pero la nebulización, por lo pronto, pues como sabemos, es riesgosa, es generadora de aerosoles, especialmente, por supuesto, en el paciente que no está intubado. Y en el paciente que está intubado se puede asumir que pues, generalmente está fuera ya del tratamiento para una intervención como estas. ¿Dónde encontraría su uso? Interferón nebulizado, subcutáneo y demás, ya lo sabemos, dentro de la primera semana de enfermedad y mientras más pronto, mejor. Y probablemente como profilaxis también. Hoy por hoy no hay un fármaco que tenga poder profiláctico que se haya probado de alguna manera. No se ha probado por ejemplo, con remdesivir. Cómo administrar remdesivir intravenoso profiláctico, pues bueno, una decisión muy difícil, por supuesto, no justificable ante ningún comité por el momento. Entonces hay fármacos que nos vamos a tardar mucho en ver si tienen algún poder profiláctico o no. Pero al menos el interferón, bueno, pues se puede mencionar que tiene un par de cosas publicadas como profiláctico, tiene un par de cosas publicadas como disminuidor de mortalidad, pero de nuevo el caveat hay que ponerlo rápido. En el paciente que ya tiene una neumonía extensa y que lleva 7, 10 días, ya no. Lo más probable es que se contribuya a la mortalidad en ese momento, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar, igual es un primer, o sea, no voy a mencionar todos los estudios, pero es al menos un comentario inicial y podemos hablar de esto, de cada uno de estos, porque cada uno de estos tiene múltiples publicaciones. Pero bueno, un comentario final sobre el favipiravir. ¿Cuál es la ventaja del favipiravir? Ventaja, digo entre comillas, pero es una muy importante, que tiene presentación comercial y que diversos importadores, la mayor parte, digamos, por debajo del agua, lo han traído al país. Yo he recibido tanto comentarios de pacientes como o sea, gente que lo consigue y me dice, oye, no sé, mi papá se enfermó, voy a poner el ejemplo así, parece como medio vulgar o medio común, pero bueno, para ponerlo en contexto. Mi papá está internado, grave, todos en la familia nos expusimos y nos conseguimos esto. A mí me dio fiebre ayer, a mi esposa hoy. ¿Qué hacemos? ¿Me lo tomo? Bueno, pues a alguien que ya tiene el fármaco en la mano es difícil decirle no te lo tomes porque como quiera se lo va a tomar. Más que nada ahí digamos es, bueno, ¿y cómo se usa, verdad? O sea, ¿qué es el favipiravir? ¿Tiene un potencial efecto nocivo en la gente que se lo está tomando, sí o no? ¿O es lo mismo que tomar dióxido de cloro o qué, no? Bueno, claramente no. El favipiravir trifosfato es igual un análogo nucleósido de purinas. Hasta cierto punto es un fármaco muy parecido a todos los demás, incluyendo la ribavirina y demás, porque básicamente el efecto es muy similar. Es un fármaco que ya tiene una experiencia comprobada contra influenza A y B, también con estudios de eficacia de eficacia esto no importa en este caso, pero estudios de seguridad en su momento, y que incluyen actividad, por supuesto, contra los influenzavirus que son resistentes a Oselta y Sana, porque claramente el método de acción es otro. Contra gente de fiebres hemorrágicas, se ha probado contra varias cosas, contra Marburg, por ejemplo, y contra SARS-CoV-2 in vitro, en donde es un muy buen fármaco, se desempeña muy bien. ¿Cuál es una posible ventaja y algo que lleve a favipiravir a un uso más común, si acaso es importado de manera legal al país? Porque pues mientras, de nuevo, es un fármaco pues, prácticamente de mercado negro, pero legal en otras partes del mundo. Rusia es el mejor ejemplo, Japón y demás. Es que tiene un muy buen perfil de seguridad. El uso de estos fármacos, todos se asocian prácticamente a inhibición, por ejemplo, citotoxicidad de la médula ósea. Esto es muy conocido en RIBA, en los aciclovir derivados, valaciclovir, Gansi, todos ellos son depresores de médula ósea, especialmente cuando las dosis son durante tiempos prolongados. O sea, en este caso, pues son tratamientos cortos que no están tan asociados a esos efectos secundarios. Pero de nuevo, comentarios en lo personal, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es verdaderos estudios grandes utilizando el fármaco y reconocer que es probable que también forme parte del armamentario futuro contra corona.
Otra ventaja, que la administración es vía oral, o sea que técnicamente pudiéramos dárselo a pacientes en casa. Los pacientes que yo he tenido así, pues así lo han hecho. Por supuesto, son pacientes no complicados. No hay manera de reportar esto más que de manera así coloquial, ¿verdad? Pero son pacientes que les ha ido bien. De todas maneras, lo que aquí urge es un trial clínico con este fármaco y ver en dónde puede actuar este fármaco como, digamos, igual como un antiviral de manera temprana. Es probable que este fármaco, al igual que la ribavirina, por ejemplo, tengan un poder profiláctico, limitando la amplitud del nicho. Ribavirina no para corona, pero para otros virus. Con un uso profiláctico es probable, o al menos es posible, es biológicamente posible, y entonces es muy probable que en un futuro veamos pruebas utilizando favipiravir de manera profiláctica. Y siendo que es un fármaco tableta, pues bueno, con mucho es de los mejores candidatos para esto. Entonces, vamos a ver un tratamiento experimental con favipiravir. Hay otros hechos en animalitos. La verdad es que allá se desempeñó bien, pero pues por lo pronto en humanos vamos a ver uno de ellos. En este caso, pacientes con COVID-19 leve a moderado, que de nuevo, cuando alguien dice es que no incluyeron pacientes graves, mi opinión así personal, pero yo creo que la de muchos, es que en el paciente grave ya se perdió la oportunidad del antiviral. Y si se le va a dar el antiviral, va a ser en cuanto a efectos que no están plenamente comprobados. Por ejemplo, es fácil afirmar que si a un paciente se le da dexametasona o metilprednisolona en la primera semana, y eso sí lo sabemos, puede alargar el ciclo, o sea, el tiempo final de replicación viral. Eso sí lo sabemos. Pero ¿qué tal en la segunda semana? En la segunda semana llegan a suceder estos spikes. Hay una multitud de opiniones en ese sentido. Los brazos de estudios que han hecho estos son muy pequeños. Básicamente no hay manera de afirmar si yo trato con esteroides en la segunda semana o a partir del día 10, ¿sucede algo con la carga viral? ¿El paciente tiene spike en la carga viral, sí o no? Eso no lo sabemos. Si yo le pongo antiviral como FAPI o Remde o una cosa de estas a un paciente sobre la segunda semana, básicamente lo estoy limitando a que no fuera a suceder este efecto que no sé siquiera si sucede. Entonces, tomemos en cuenta que el paciente grave muy probablemente no está tan grave por la carga viral, como también hemos visto en estudios recientes, sino más bien por el efecto tromboinflamatorio, y el tromboinflamatorio pues no tiene nada que ver con el antiviral. Entonces, un estudio en el grupo de pacientes leve a moderado me parece muy bien. O sea, pacientes con enfermedad incipiente, pacientes que solamente pudieran resolver exclusivamente con esto, ¿verdad? Bueno, entonces, reclutados dentro de los primeros 7 días del inicio de la enfermedad, se excluyen pacientes mayores a 75 años, enfermedades severas o críticas, enfermedad hepática o renal crónica. ¿Por qué? Porque solamente se les va a dar favipiravir. Se les dio 1.600 miligramos por vía oral en el día 1 y después 600 miligramos 2 veces al día, del día 2 al 14. Importante, a ambos brazos se les dieron interferón alfa nebulizado, o sea, como en el estudio anterior. Entonces, de todas maneras es posible comparar entre ambos grupos. ¿Hay un grupo placebo como tal? No. ¿Qué fue lo que midieron? Ahorita vamos a ver, pero incluyendo aclaramiento viral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? 35 pacientes se asignaron a favipiravir, 45 a lopinavir y ritonavir. Vamos a decir que esto es el grupo control, entre comillas, siendo lopinavir y ritonavir un fármaco que vamos a asumir que no tiene efecto alguno clínico, que otros estudios ya lo han comprobado. La mediana de edad, 47 años, con un rango de 35.8 a 61, y 13.7% tenían más de 65 años. Hubo una reducción significativa en la mediana de tiempo del aclaramiento viral con favipiravir, muy notoria, de 4 días, en comparación con 11 días del brazo de lopinavir y ritonavir. Vamos a llamar el brazo de interferón alfa nebulizado, porque bueno, lopinavir ya sabemos que no tiene efecto alguno sobre la carga viral o el aclaramiento. Hacia el día 14 de evolución, 91.4% de los pacientes en el brazo de favipiravir tuvieron mejoría radiográfica, contra 62.2% en el brazo de lopinavir y ritonavir. De nuevo, probablemente esa mejoría haya estado a cargo del interferón y no del lopinavir. Hubo una tasa de eventos adversos significativamente menor en el brazo de favipiravir, de 11 contra 55, lo cual nos hace pensar que claramente el lopinavir y ritonavir fue el que proveyó de esos efectos secundarios. ¿Cuáles eran? Principalmente diarrea. Bueno, vamos a detenernos aquí. Ahorita en lo que le corté unas diapositivas en lo que estábamos offline porque ya es medio tarde. No sé si quisiera hacer comentarios. Yo quisiera hacer comentarios finales. Remdesivir ya hay uso nacional, sí, que está limitado por el precio, por supuesto, pero la importación pues ya es legal.
Tengo entendido que algunas aseguradoras sí se están encargando de ese costo. Los usos que yo he tenido son en pacientes asegurados, que primero lo compraron ellos, entonces no sé si en realidad se los pagaron, pero al menos se entiende que es un paciente digamos, con la posibilidad económica de comprarlo. Pero pues bueno, son fármacos relativamente caros, sí. La primera compra que a mí me tocó tratar a un paciente con una compra personal, le costó 50,000 pesos el frasco. Entonces, pues bueno, son 7 frascos y por lo tanto son 350,000 pesos. Es probable que esos precios tengan mucha variación y que hay gente, por ejemplo, que lo consigue en mercado negro o que lo consigue en un mercado que no es mercado negro, pero que a la vez es un mercado de fármacos en réplica. O sea, el fármaco, muchas veces el fármaco que proviene, no quiero decir nada feo, pero bueno, son fármacos que no son del fabricante original y por lo mismo a lo mejor es un poquito difícil afirmar la eficacia. Pero bueno, es un fármaco que ya tiene aceptación FDA, la va a tener de Cofepris, me imagino, pronto, y pues ya sería, en pocas palabras, no sería muy criticable utilizarlo. ¿Cuál sería el escenario? Un paciente igual con enfermedad incipiente y que por supuesto no se va a depender solamente de eso. Es tan grande la estrategia anti-COVID-19 que incluye lo antiinflamatorio, que incluye lo anticoagulante, que incluye lo antitrombótico, que incluye la estrategia de ventilación, que confiarle algo de Remdesivir, más allá de bajar la carga viral de una manera más pronta, pues sería bastante difícil, ¿verdad? De nuevo, el escenario profilaxis pues es muy pobre, siendo un fármaco intravenoso y con efectos secundarios considerables. Entonces, dejémoslo en ese punto. Luego, interferones, sea subcutáneo o nebulizado. Todavía la ciencia está avanzando mucho en ese sentido. En cuanto al estudio OMS, de la OMS, del Solidarity, todavía tienen activo su estudio con interferón. O sea, la rama interferón de las que tenían activadas sigue todavía. Entonces, probablemente en el análisis interim le vieron algún beneficio. Esa es una combinación con lopinavir y ritonavir. Entonces, tenemos que asumir que siendo que eliminaron el brazo lopinavir y ritonavir o sea, del esquema ellos de sus 4 brazos iniciales, tenemos que asumir que en el análisis interim pues le vieron algo de beneficio, pues al menos matemático ahí en el análisis de ellos. ¿Cuál es el escenario para administración de interferón? Yo lo pondría por el momento como el subcutáneo. El aerosolizado parece ser sumamente prometedor, pero primero tenemos que garantizar que no va a haber aerosolización, de hecho, dentro del área clínica, que se lo puedo yo administrar a un paciente, por ejemplo, un paciente ventilado, sin fugas, que se lo puedo administrar con una microbomba o sea, para aerosolización vía placa vibratoria. Pero bueno, hay tantas cosas ahí en el Inter que sería muy difícil decir, yo le voy a nebulizar a mis pacientes, porque la verdad es que las condiciones probablemente no están dadas. No así con el subcutáneo. Entonces, ¿qué hacemos con el subcutáneo? Seguir los esquemas que se han utilizado en dosis equivalentes, tanto de interferón beta 1A como beta 1B. El beta 1B pues, es el más comúnmente encontrado y sería un frasco de 8 millones, que prácticamente son 9 millones, pero la caja dice 8, o sea, un día sí y un día no, en días alternos, y continuar la terapia entre 1 y 2 semanas completas. Eso es lo que hasta el momento está estudiado, con beneficios en mortalidad. No hay beneficio en mejoría clínica rápida. El beneficio en mejoría radiológica es poco, pero la mortalidad sí acaba siendo incidida al final de la estancia. Y bueno, probablemente estudios más grandes son los que van a afirmar o a rechazar esta teoría. Pero por el momento, interferón tiene posibilidad biológica o plausibilidad, como dice mucha gente, pero es pocho, pero bueno, posibilidad biológica y tiene sustento científico preliminar. O sea, estudios más grandes que todavía están corriendo, incluyendo Remdesivir interferón, nos pudieran hablar más sobre el verdadero efecto del interferón. Y el favipiravir, un medicamento que comienza a verse en el mercado nacional, pero no es legal aún, no tiene autorizaciones FDA o Cofepris, no es posible recetarlo, digamos, con la propia cédula o etcétera, porque pues básicamente no es el momento legal de hacerlo, pero probablemente tenga un futuro importante dentro del armamentario contra corona SARS-2, por muchos motivos. Tiene algunas ventajas, es muy buen inhibidor in vitro, es un medicamento que tiene buena actividad inhibitoria ya medida en contra de la RDRP. Sabemos que se inhibe de una manera satisfactoria a nivel más o menos de como lo hace Remdesivir, de hecho, probablemente un poco mejor, al menos matemáticamente, pero bueno, no está en el mercado nacional todavía. Las publicaciones rusas y demás han sido acusadas de no ser muy confiables y bueno, es comprensible si
si tomamos en cuenta ahí el ambiente político, pero lo que tenemos que ver así de manera pronta es, bueno, lo voy a probar en mi escenario, ¿verdad? Y probablemente el escenario más útil sea para el paciente, todavía no complicado, con factores de riesgo quizá, pero que yo pueda decir, se lo puedo dar de manera muy temprana. Probablemente tenga un valor como profilaxis, pero bueno, eso también lo tengo que comprobar. No hay manera de afirmarlo más que como posibilidad biológica, y con la ventaja de que es un fármaco de administración vía oral, lo cual, pues bueno, lo va a tener en el frente del armamentario, si es que llega a llegar al mercado nacional. No tiene que llegar precisamente al mercado, pero tener una autorización al menos FDA para decir, y para eso probablemente falte mucho tiempo, pero para poder decir, al menos el paciente se lo puede traer de los Estados Unidos o importar lo demás y consumirlo en el mercado nacional sin que haya una situación legal de por medio, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay algún comentario, pregunta. Muchas gracias, doctor Diego Villalón. Excelente, excelente, como siempre, su plática. Muy, muy interesante los puntos que toma. Vamos a comenzar con la serie de preguntas. Quien guste puede activar su micrófono o escribir en el chat las preguntas. Daremos un tiempo breve debido a que lamentablemente, una disculpa, se tuvieron problemas técnicos, pero trataremos de que si alguien tiene una pregunta lo puede poner en el chat o abrir su micrófono. Doctor, hay una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿a los cuántos días una persona con síntomas leves deja de ser infecto-contagiosa? Lo que está medido ahorita es que al haber el descenso entre 7 y 10 días de la carga viral, podemos hacer así como un complejo de tiempo en el cual después de los síntomas, o sea, de la finalización de la respuesta inflamatoria, esto no incluye, por ejemplo, tos, rinorrea y demás, pero incluye el fin de la respuesta inflamatoria sistémica, el fin de la taquicardia, de la fiebre y demás. El rango de tiempo para que cese la infecciosidad es entre 7 y 10 días. ¿Cuáles son los asuntos o digamos los factores que pueden incidir sobre ese tiempo? Uno de ellos es que la persona con enfermedad leve en ocasiones no genera anticuerpos, no genera niveles de anticuerpos persistente. Entonces, pudiera tener niveles o digamos detectabilidad por PCR después de esos 7 días, sí, pero importante también es ver que en infección experimental o en contexto clínico no se ha comprobado la transmisión ya fuera del periodo de los 7 a 10 días a partir de la finalización de la respuesta inflamatoria. No se ha comprobado. A menos de que alguien haya leído algo así hoy en la mañana o ayer, no he encontrado yo que haya infección experimental exitosa más allá del rango de 7 a 10 días después de la finalización de la respuesta inflamatoria. Yo ahí sí pediría, si alguien ha leído algo, el volumen de información es enorme, ¿verdad? Pero si alguien encontró algo, un preprint, etcétera, al respecto, le pediría su participación. Pero por lo pronto, de entre 7 y 10 días a la finalización del cuadro, es una muy buena manera de decir, esta persona ya no hay ahora, bueno, hay una cosa muy importante, el contexto legal o de medicina legal o medicina del trabajo, y es que muchos centros se niegan a recibir a los trabajadores que sigan teniendo PCRs positivas. El problema es que este fenómeno puede tardar un tiempo superior. En lo personal yo conozco de algunos casos que sobre los 2 meses siguen positivos, pero son personas que tienen 7 semanas enteramente asintomáticos o con la sintomatología residual bien conocida de COVID-19, que si tienen dolor articular y etcétera, pero ya sin síntomas inflamatorios. La respuesta final a esto es entre el día 7 y el 10 de finalización de la respuesta inflamatoria, se puede asumir que la persona con enfermedad leve ya no es contagiosa. ¿Por qué? Porque experimentalmente ya no ha habido infecciones exitosas después de ese tiempo. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Marcos Altamirano, que nos pregunta si el uso de Remdesivir, usándolo 10 días versus 5 días, ¿cuál sería la mejor opción? En la literatura, y de hecho específicamente los 2 estudios que se analizaron en el metaanálisis que les comentaba, es que no hay superioridad de 10 días sobre 5 y que al contrario, la matemática es mejor en los 5 días. ¿Cuál es el estándar? De hecho, Gilead y otra, o sea, la recomendación FDA y demás, hacen un comentario sobre los 7 días de terapia. Entonces, por ese motivo es que probablemente lo que más estándar permanezca son los 7 días. Pero al menos en la comparación del estudio que se publicó en New England, si mal no recuerdo, bueno, no, ahorita no recuerdo la fecha, pero
fue julio, es que ellos no encontraron diferencia clínica en favor de 10 días, la encontraron en favor de 5. Y probablemente el peso lo lleve la toxicidad del medicamento, o sea que a los 10 días empezó a provocar pérdida del beneficio matemático simplemente por los efectos secundarios. Perfecto. Lo más conocido es la elevación de transaminasas, hepatitis. En un paciente agudo, que a lo mejor tiene hepatitis viral aguda, este fenómeno se puede magnificar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, nomás hay que tener mucho cuidado con esto. No me ha tocado a mí pacientes que tengan hepatitis aguda severa, o sea, digamos, vamos a suponer, nomás por poner un límite, porque esos límites son propios de las hepatitis virales, como A, B y C, pero por encima de los 1000 unidades de transaminasas, tanto AST como ALT. Entonces, a mí no me ha tocado eso. Entonces, honestamente, no sé si contribuía tanto a una hepatitis medicamentosa, pero de que elevan enzimas, sí las elevan. Entonces, nada más tomar eso en cuenta. Pero la superioridad matemática es del esquema de 5 días. La recomendación es de 7, porque así sale la recomendación del fármaco. Y ya ha habido datos ahí encontrados, pero bueno, por lo pronto el de 10 no parece tener justificación. Perfecto. Doctor, yo tengo 2 preguntas. Una es, van a ser 2, espero que no sea mucho el tiempo que ocupemos, pero primero, uno, en relación al interferón. Como usted nos explicaba, sabemos que el interferón, bueno, puede llegar en algún momento a enlazarse en la cuestión inflamatoria de los pacientes que de por sí ya tienen un proceso proinflamatorio mayor, y vemos que una de las posibilidades del interferón es que sea de uso profiláctico. O sea, ¿cómo podríamos saber, tomando en cuenta las características ya en la práctica, las características de los pacientes que se infectan con este virus, al ser de repente que hay muchos pacientes que no tienen un cuadro clínico tan importante, cómo saber o cuál sería el mejor momento de utilizarlo como profilaxis? Porque de repente vemos a los pacientes que llegan al hospital y interrogamos el cuadro, tiene alrededor de 4 o 5 días, pero tuvieron una exposición previa de unos 10 días y parece que ahí ya nos estaríamos saliendo del rango de la seguridad del interferón. ¿Cómo sería esa estrategia para utilizar y que no cayéramos en las complicaciones de aumento de la mortalidad del interferón que se ha demostrado en algunos estudios? Y por último, la segunda sería, con lo publicado de Remdesivir hasta este momento, vemos que se hace un metaanálisis, pero desde mi punto de vista la información como para hacer un metaanálisis al momento no es tan completa, pero con la información que tenemos, ¿vale la pena generalizar el uso de Remdesivir tomando en cuenta los datos que usted nos dice en cuanto a la toxicidad del fármaco, el tiempo, la información y las variables que no son tan precisas en cuanto al valor estadístico, pero ¿vale la pena generalizar con esta información que tenemos hasta el día de hoy de Remdesivir? ¿O tenemos que esperar un tiempo mayor a que la información o la evidencia sea más grande y con mayor poder estadístico? Empezando por la pregunta de Remdesivir, me parece que tu caveat es el correcto. No hay manera ahorita de generalizar el uso de Remdesivir. La mayor parte de los pacientes que se reciben en el hospital ya están probablemente fuera de algún beneficio clínico notorio en cuanto al uso de Remdesivir, al menos así como monoterapia, pues por supuesto la inmensa mayoría no lo van a estar. Los que llegan ya con neumonía, con hipoxemia y demás, claramente están fuera del tiempo de tratamiento, ¿no? Al menos para monoterapia con un antiviral, ¿verdad? Entonces, la respuesta yo creo que es no. ¿Está justificada la generalización? No. Hay varias cosas que faltan ahí en nuestra atención clínica que nos pudieran servir mucho. Y uno de ellos es la carga viral cuantitativa. Una carga viral cuantitativa nos ayudaría muy bien a decidir ese tipo de cosas, conociendo el rango dinámico del virus y poder cuantificarlo y decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene 8.500 copias, ya, o sea, ya va para abajo. O sea, si el rango dinámico es en el rango de millones, no tiene sentido darle a alguien con carga viral baja un antiviral sabiendo que ya de por sí sabemos que ni siquiera la carga viral es tan útil, o sea, en ese sentido, pero además siendo obvio que ya va en descenso. O sea, entonces, verdaderamente yo no expondría a una persona a un fármaco de esos, sobre todo así a ciegas, no. ¿Dónde lo haría? O sea, digamos, antes de la recomendación o de los estudios que más nos fueran a ayudar, por ejemplo,
como el de la OMS. Igual, en casos incipientes, en casos de personas que claramente no estén todavía en activación macrofágica así muy notoria, que tengan, quizás sí, por supuesto, manifestaciones de enfermedad en cuanto a respuesta inflamatoria, pero en donde se vea que el cortar la replicación viral nos va a ofrecer algo. Entonces, no, la generalización no. Faltan más estudios, definitivamente, y de hecho falta el más grande y la combinación de remdesivir interferón, remdesivir solito y la futura combinación de remdesivir tocilizumab. O sea, faltan muchas cosas. Yo creo que no hay manera ahorita de administrar interferón más que en casos muy bien escogidos. ¿Cuáles escogería yo si el fármaco fuese más accesible todavía? Pacientes incipientes, pacientes con factores de riesgo y que me tengan apenas, como ya sé que remdesivir no se asocia a respuesta inflamatoria desmedida como interferón, sí, entonces tengo más libertad de uso. Pacientes que no tengan posibilidades, a menos que no sea muy obvio que voy a empeorar una enfermedad hepática, por ejemplo, administrando un fármaco hepatotóxico. Pero sí, claramente gente que esté dentro de la primera semana de enfermedad clínica, no tanto de la exposición, pero de enfermedad clínica. Ahí es el momento que muy probablemente va a encontrar ya un metaanálisis posterior que incluya tiempos. Muy probablemente va a encontrar una cosa muy similar, que fuera de los primeros 7 días, en realidad no va a haber beneficio clínico. Y yo creo que eso es universal para cualquier antiviral. ¿Por qué? Porque el ciclo viral, la carga dinámica y el eventual cese de replicación son muy cortos. O sea, básicamente estos pacientes, su carga viral, como veíamos en la gráfica del artículo de Cell Host Micro, no tienen cargas virales relevantes a partir en el punto o en el pequeño rango ese entre los 7 y 10 días de enfermedad clínica, o sea, pacientes que ya francamente estaban en respuesta inflamatoria, ¿verdad? Entonces, yo lo dejaría en ese punto. O sea, básicamente. Eso es, de nuevo, una opinión personal, o sea, me es imposible decir, he atendido 1000 pacientes con remdesivir, pues no. Pero a lo que parece ir es a eso, a pacientes que se beneficien dentro de la primera semana, cuyo driving de enfermedad no sea la respuesta inflamatoria en ese momento. O sea, me refiero a que no estén, por ejemplo, con un pulmón hepatizado. Ahí la verdad es que la actividad está fuera ya de toda posibilidad de éxito. Y la primera pregunta en cuanto al interferón, ¿qué se puede hacer con eso? Si el interferón fuera más fácil de adquirir, más barato y demás, yo creo que la respuesta adecuada sería la profilaxis más adecuada. Sí. ¿Por qué? Porque la duración del estímulo de interferón es muy prolongada, especialmente en aquellas preparaciones de interferón pegilado. Si la concentración de interferón todavía es detectable, por ejemplo, en el caso del Pegasus, entre el 8º y 9º día de administración, aparte me otorgaría en una monodosis una protección relativamente prolongada. Entonces, vamos a poner escenarios clínicos ficticios, pero no tan ficticios, a todo el mundo nos ha pasado. La exposición de familiares, por ejemplo, de un caso grave. Exposiciones que muy probablemente deriven en enfermedad grave también por el volumen del inóculo. Bueno, no el volumen, pero el número de partículas en inóculo. En esos pacientes sería perfecto. O sea, que todavía no son pacientes, pero que van a generar enfermedades clínicas probablemente o sea, de riesgo de complicación. Pacientes inmunosuprimidos. Hay que recordar que el interferón en ese momento no va a ser proinflamatorio. O sea, no tiene cómo, porque no va a haber una respuesta desmedida de nada. O sea, no hay, por ejemplo, elevación ya de IL-6, IL-10, IL-1, TNF. O sea, en ese momento no la hay. Entonces, el efecto va a ser mínimamente proinflamatorio. Los pacientes reportan, así como los de interferón alfa en el caso de hepatitis, no tanto en el pegilado, pero en la liberación instantánea, que es el alfa-1A, por ejemplo, alfa-1B, perdón, que pues una tardecita con escalofríos y es todo, pero no se va a asociar a la respuesta desmedida. Eso lo sabemos porque el uso de interferón por supuesto, es muy antiguo en diversas enfermedades. Entonces, eso sería un momento muy adecuado de escoger el paciente adecuado para una profilaxis. Lo que nos pasa muy seguido, se interna el viejito con enfermedad grave y a la semana la viejita está ahí también, por supuesto. Y probablemente estuvo en un tiempo de ventana para tratarla, sí, probablemente, claro que sí. Entonces, a partir de la respuesta inflamatoria, no más de 5 días, yo me detendría en ese momento. Eso es experiencia personal y los pequeños artículos que han salido hasta el momento. Más allá, por ejemplo, si fuéramos a utilizar marcadores de inflamación como punto de partida, yo pondría, por ejemplo, los marcadores clásicos de la tormenta de citocinas. Por ejemplo, una PCR mayor a 150, una ferritina mayor a 2000, y
por el momento, creo que serían los marcadores que pudieran demostrarnos algo de sensibilidad. Pero eso tenemos que verlo todavía en poblaciones que hayan sido importantemente tratadas con interferón, sobre todo contra placebo. Y nos falta, ¿verdad? Nos faltan esos datos todavía. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera activar una pregunta en micrófono ya para despedirnos? Muy bien. Doctor Lubiano, le hacemos el cambio de micrófono para que despida y las palabras de esta excelente plática al doctor Diego Jaime, así como al doctor Arango. Sí, buenas noches a todos nuevamente. Felicidades al doctor Diego por su excelente exposición. Ha sido algo muy completo respecto a la fisiopatología del COVID relacionado al uso de antivirales y interferones. Yo creo que ha dejado pues muchas perlas ahí para el tratamiento. Agradecerle a todos los que se pudieron conectar. Doctor Arango, muchas gracias. Esperamos la nueva convocatoria para seguir estas interesantes pláticas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muy amables, sí. Estamos pendientes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Hay que estar pendientes para la cuarta reunión de sesiones de COVID. Haremos llegar la información para los que están interesados, pues nos puedan acompañar. Los que no, por algún motivo, no se puedan conectar o que no pudieron seguir la transmisión, lo podrán ver por Facebook o por YouTube en una página que se llama Interconsulta. Ahí se van a estar reproduciendo los videos. Buenas noches. Una cosa, perdón. Ah, sí, doctor. Es que ahí estoy viendo otras preguntas adicionales. Ah, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sobre realizar PCR de seguimiento a los 14 días. A ver, por ejemplo. Dice, tiene razón, mira, aquí hay uno, el uso de interferón se puede dar subcutáneo o intravenoso y nebulizado para fines operacionales en el tratamiento. ¿Cuál sería la mejor forma de administración? Esa pregunta se contesta, yo creo que fácilmente, viendo qué es lo que está disponible en la propia unidad. Si yo tengo la manera de nebulizar un interferón que ya está estudiado en nebulización, por ejemplo, interferón alfa 1A o alfa 1B, por ejemplo, en presentaciones que no son pegiladas, o sea, en presentaciones ya, o sea, no montadas en polietilenglicol, y que yo pueda nebulizar sin riesgo para el personal. Un ejemplo sería, si lo puedo poner en una microbomba, en un paciente al cual no tengo que desconectar, por supuesto, lo puedo, y sobre todo hay una cosa muy importante, que el filtro esté pegado a la pieza en Y, pero que el nebulizador esté después del filtro, porque yo me he fijado muchas veces que ahorita, al parecer no hay mucho cuidado en eso, y se pone el filtro posterior a los nebulizadores. Entonces, por supuesto, los medicamentos se quedan en el filtro. Entonces, eso es muy importante, o sea, que el setup de mi nebulizador esté precisamente adecuado para nebulizar. Y la verdad es que me lo topo tan seguido que hasta se me hace así como sorprendente. Me refiero a que no sea como más obvio, que el medicamento no esté antes del filtro, porque ese es un filtro de partículas. Y las partículas, esos filtros de partículas son sumamente eficientes. Entonces, por supuesto, se va a quedar todo en el filtro, ¿verdad? Y esa es una. Dos, que no haya necesidad de desconectar a mi paciente si está ventilado. Probablemente si mi paciente está ventilado, ya perdí el tiempo de administración de interferón de todas maneras, ¿sí? Es un paciente que a lo mejor ya lleva una semana o más de enfermedad. La verdad es que de enfermedad clínica, entonces pudiera ser que ya no consiguiera ese beneficio, pudiera. Pero aquí hay una cosa. También sabemos que la administración nebulizada se asocia a mucho menos reclutamiento de células inflamatorias desde la circulación general, que tiene efectos anticoagulantes, ¿sí? Eso también lo sabemos porque los interferones en parte de su actividad es antitrombos, eso es conocido desde mucho tiempo atrás. Y que yo pudiera administrarlo, por ejemplo, en el paciente que no está intubado, de una manera segura. Por ejemplo, con una máscara, con un sello bastante eficiente, por ejemplo, un ventilador y con máscara CPAP, o sea, con máscara no invasiva y sin fuga. O sea, en pocas palabras, digo, yo no sé mucho de esto, pero no CPAP, o sea, no un ventilador con fuga, en pocas palabras. O sea,
si fuera con un sello así perfecto y demás. O sea, tendría que ser así, porque de otra manera la aerosolización va a contaminar el cuarto. Y de todas maneras, sea o no aerosolización proveniente del interferón, da lo mismo. O sea, va a aerosolizar el paciente con un sello imperfecto, le esté yo administrando medicamento o no. Y ese es el motivo por el cual no está recomendado por el momento el uso de máscaras de sello imperfecto. Entonces, bueno, no es culpa del interferón, sino más bien de la metodología de ventilación invasiva con esa técnica. Entonces, si se pudiera hacer de esa manera, esa es una. Dos, con un nebulizador de placa vibratoria personal, de los que no llevan presión positiva, que dependen de que el paciente mismo inhale. Son los que produce, por ejemplo, la empresa Omron y algunas otras. O sea, que se activa el nebulizador, que es handheld, o sea, así en la mano, y que la propia persona inhala. Entonces, de esa manera pudiera administrarse, sí. Interferón alfa, por ejemplo, sí, bien diluido, sí, así se hace en los hospitales que mencionamos los estudios. Así se nebuliza en el paciente no intubado, en ese caso, de esos estudios. Entonces, ¿eso pudiera ser? Sí. ¿Qué es lo que está estudiado? Interferón alfa. Interferón beta lo estudió la marca, o sea, para la presentación de interferón beta que en su momento se creó para asma. Ellos tienen una presentación propia, preparada ya para nebulización, o sea, con los componentes adecuados, lo cual hace que nuestro interferón beta per se no está estudiado en ninguna ocasión para aerosolización. Entonces, sería bien difícil recomendar interferón beta que nunca ha sido utilizado en nebulización, ahora en un paciente complicado. No sabemos qué tantos eventos, por ejemplo, de broncoespasmo, o sea, eso no se sabe. Entonces, es imposible recomendar por ahorita una administración de esa manera. Subcutáneo, lo que se puede hacer y más sencillo es el interferón beta, ese sí. La administración tanto de Revif como de Avonex como de betaferón es una dosis equivalente, que en el caso del betaferón es la que es más fácilmente cuantificable y son 8 millones y es en días alternos. O sea, pues en ese caso cada 48 horas y una duración entre 1 y 2 semanas. Esa es la administración de lo que se ha hecho, tanto en el estudio de Juan que salió en el Lancet, como aquí en el que les comentaba ahorita del antimicrobial chemotherapy. Así de esa manera se ha hecho, con esa dosis y de administración subcutánea. La administración subcutánea tiene una biodisponibilidad muy similar a la de la intravenosa, pero con una curva de concentración mucho mayor. O sea, la liberación a partir del espacio subcutáneo, pues es por supuesto mucho más prolongada. Entonces, pero esa es una manera de administrarlo. ¿Perdón? Todo bien, todo bien. Esa es una manera de administrarla con menos efectos secundarios sistémicos de manera subcutánea. Insisto, ¿cuándo se administra interferón? De preferencia en la primera semana de enfermedad clínica y de preferencia en los primeros 5 días de enfermedad clínica. ¿Qué puedo hacer yo? No quiero admitir aquí en público, o sea, digamos, no, es broma, pero, o sea, ¿qué es lo que hace la gente que tiene acceso a interferón y está en posibilidad de administrarlo de manera profiláctica o en enfermedad temprana a pacientes que claramente tienen el riesgo de enfermedad severa? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo? Mi paciente, por ejemplo, con un linfoma, con una leucemia, esos son 2 ejemplos. Pacientes ancianos, esos son otros ejemplos. Los contactos de pacientes con enfermedad grave que se echaron un inóculo enorme. ¿Qué es lo más fácil de administrar? Lo más y lo menos asociado a efectos secundarios. Interferón alfa, pegilado, el Pegasis. De nuevo, no puedo reportar yo datos así de esa manera. Lo que sí les puedo decir es que en todas las administraciones que yo he tenido, o de pacientes o de amigos médicos que han hecho lo mismo, prácticamente ninguno ha tenido una evolución de enfermedad severa. Entonces, de nuevo, esto es meramente anecdótico, es imposible decirles un número, no, pero cómo se hace o cómo se haría un estudio en su momento, así tal cual. O sea, un interferón alfa, por ejemplo, que se puede administrar en una monodosis, es menos activo que el interferón beta, pero también estoy tomando en cuenta que son etapas incipientes de infección o inclusive antes de la infección clínica como tal. ¿A qué me refiero con esto? A que la partícula viral todavía tenga un nicho muy limitado. El estímulo de interferón, pues al final de cuentas, es cuantitativamente distinto entre ambos tipos de interferón. Probablemente estos interferones sean eliminados en el momento en el que otros interferones como lambda entren en uso, interferones que no tienen capacidad de reclutar células inflamatorias. Entonces, por supuesto, esto va a quedar en el pasado. Ahora va a estar el tratamiento orientado a interferones
con mucha mayor seguridad, Lambda uno de ellos. Pero de nuevo, vamos avanzando apenas en los datos, yo creo, y esa sería la manera actual de administrar interferón. Primera semana, de preferencia primeros 5 días, de manera profiláctica, pues por supuesto se entiende que es antes de la enfermedad clínica, y el interferón beta es el que más potencia tiene, la administración en días alternos. En el caso del interferón alfa, el más fácil de conseguir es el pegilado de 180 microgramos, ese es monodosis, y no sé si hay alguna otra pregunta en cuanto a esa técnica, pero pues es muy sencilla, son subcutáneos ambos. Perfecto, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí es si tiene importancia el realizar una PCR de seguimiento a los 14 días. La literatura nos dice que no. Nos dice que no. O sea, que una PCR de seguimiento positiva por sobre la segunda semana de finalización de síntomas, la literatura actual nos dice que no hay significancia clínica de esa PCR. O sea, que sobre ese tiempo ya no hay, tanto experimentalmente como así en campo, no hay infecciones a partir de esos pacientes, aunque sigan positivos. ¿Qué es lo que detecta la PCR? La PCR detecta genomas presentes, o de hecho, no genomas completos, o sea, detecta, por ejemplo, genes de polimerasa presentes probablemente en todos los endotelios y epitelios del cuerpo, y que probablemente se ha eliminado de ahí en el transcurso de un tiempo adicional, a veces mucho mayor, pero ya no deriva. O sea, la literatura actual es que al menos en su gran mayoría, esos pacientes ya no son infecciosos, ya no son infectocontagiosos, a esa longitud sobre todo esa longitud de finalización de enfermedad clínica. No se diga, se supone que no hay infección experimental, incluso a los 14 días de inicio de la enfermedad, pero todavía no se diga a los 10 a 14 días de finalización de la misma. Se supone que hay menos todavía. O sea, a lo mejor es muy atrevido, pero claramente la OMS lo indica y la CDC, que entre los 10 y 14 días de inicio de infección, la persona tiene un descenso brusco en infectocontagiosidad. Pero después de la finalización, otros 10 y 14 días, pareciera ser ya un evento, pues, digo, o sea, que no se ha detectado siquiera en una sola ocasión. Entonces yo diría, una PCR de finalización, por ejemplo, a los 14 días, es útil en el contexto de medicina, a lo mejor laboral, pero eso es en lo que se convence al personal de medicina del trabajo, que esas PCRs en realidad no importan, porque, pues sí, al menos experimentalmente no hay infecciones nuevas a partir de ese tiempo. Entonces, la utilidad es administrativa, no médica. Perfecto. Y nos pasa todos los días, por supuesto. Oye, esta persona sigue positiva y no puede volver. No, pues bueno, sí puede volver técnicamente, ¿verdad? Pero si sus sindicatos y cosas tienen una opinión al respecto, ellos ven una prueba positiva y dicen, pues, caramba, claro que no puede volver, ¿verdad? Pero bueno, de manera experimental sabemos que no, o sea, que sí puede volver, porque esos ya no son infectocontagiosos, ¿verdad? Perfecto, doctor. ¿Cuál es, nada más, 10 segundos, cuál es la diferencia en esto? Es que la PCR no detecta partículas virales efectivas, detecta fragmentos del genoma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno puede detectar fragmentos de lo que sea durante semanas. Por ejemplo, hongos y bacterias y lo que sea, los genomas van a persistir ahí por mucho tiempo, inclusive replicados todavía por la maquinaria de las células, inclusive, pero ya, digamos, ya sin la capacidad de formar partículas virales útiles. ¿Por qué? Por el mismo motivo por el cual una persona, por ejemplo, con hepatitis B, sigue teniendo genomas de hepatitis B dentro del hígado, pero si tiene anticuerpo en contra de antígeno de superficie, ya no tiene partículas circulantes. Y es porque ya no hay la manera de formar partículas que no sean inmediatamente señalizadas por el anticuerpo de antígeno de superficie. Entonces, una persona que ya resuelve, a lo mejor tiene genomas, a lo mejor lo sigue replicando durante algún tiempo, pero ya no tiene la capacidad de formar partículas virales efectivas. Perfecto, doctor Diego. Muchísimas gracias. Siempre escuchar y ver sus pláticas siempre deja mucho de aprendizaje. Espero que también a los demás que nos están acompañando haya servido de mucho esta información. Y pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, en esta ocasión nuevamente nos despedimos. Felicidades, doctor Villalón. Muchísimas gracias a todos y hay que estar pendiente para la próxima reunión. Les enviaremos el enlace con anticipación. Muchísimas gracias, doctor Villalón. Nuevamente, gracias. Doctor Lubiano. Y con todo gusto acompañarlos en alguna ocasión que me vuelvan a invitar. Perfecto, muchas gracias. Doctor Lubiano, doctor Mario Arango, hasta luego y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.